Mi nombre es Jessica Melody Hill, soy ingeniera agrícola, magíster en Ciencias Agrarias e Investigación en Suelos y me estoy formando en la especialización de evaluación y formulación de proyectos. El día de hoy les realizaré la socialización de un flujo de caja para la materia o la asignatura Análisis Contable y Financiero. El flujo de caja está relacionado con una empresa que se dedica a la producción de leche con un horizonte de vida de 5 años, una demanda del primer año de 45.000 litros de producción con un incremento anual del 10%, un precio de venta de 2.100 y un costo de producción de ese litro de leche del 52.3%, o sea, un precio de venta de 1.100. Los activos de la empresa ascienden a 80 millones de pesos y la inversión en capital de trabajo asciende a 5 millones. La depreciación anual de los activos fijos es de 4.800.000 y el valor del rescate de los activos fijos es del 20% que equivale a 16 millones. El valor contable de los activos fijos al finalizar el horizonte del proyecto es de 16 millones. La recuperación del trabajo al finalizar el horizonte del proyecto es de 5 millones de pesos y los gastos administrativos por litro de leche equivalen a 4.7 del precio de la venta. La finalización del proyecto, la financiación del proyecto será del 40% de los recursos del inversionista y con un costo anual del 32%. Y el saldo será un préstamo al banco por 5 años con una tasa del 24%. Y el impuesto sobre la renta por pagar de este proyecto es del 35%. Las vendidas son 45.000 litros, el incremento de la venta al año es del 10%, tenemos un precio de venta de 2.100 y un costo de producción de 1.100. Los datos que relacionamos aquí, en esta parte de la tabla de Excel, son los datos que socializamos de la información básica que se dio al inicio de la socialización. Nosotros aquí tenemos el flujo de caja y tenemos los presupuestos. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que va a 5 años, que se va a estudiar a 5 años, y tenemos el 10% del incremento de las ventas, que corresponde que para el primer año se realizará una producción de 45.000 litros, para el segundo año de 49.500 litros, para el tercer año de 54.450 litros, y así sucesivamente, aumentando el 10% a través de los años. Tenemos la inversión en activos fijos es de 80 millones, que es en el año cero, y una inversión de capital de trabajo de 5 millones, que corresponde a 85 millones de pesos. Las cantidades, el presupuesto por ingreso, las cantidades que vamos a vender en el primer año son 45.000 litros y tenemos un precio de 2.100. Para este ejemplo, vamos a poner el precio unitario va a ser constante a través de los años. Y tenemos unos ingresos que van aumentando el 10% a medida que van pasando los 5 años. Asimismo, socializamos aquí las cantidades vendidas con el costo y tenemos un costo que va aumentando a través de los años un 10%. Y tenemos unos gastos administrativos que corresponden a los 45.000 litros, que corresponden al 4%, que equivale a 100 pesos y que van a ir aumentando a través del tiempo a medida que va aumentando la producción. Con esta información podemos ya tener el flujo de caja de nuestro proyecto. Entonces, el flujo de caja estará determinado por los 5 años que se van a estudiar. Nosotros, el ingreso de las ventas, como lo socializamos anteriormente, va aumentando el 10% a través de los 5 años y el costo de producción. Luego tenemos los gastos administrativos que se socializaron en la tabla pasada y van aumentando a medida de los años, a medida que va aumentando la producción. Luego tenemos una utilidad operativa del ejercicio que corresponde para el primer año de 40.500.000 y así va aumentando a través que van pasando los años en este ejercicio. Y tenemos la depreciación de los activos fijos que corresponde a 4.800.000 y con ello tenemos la utilidad neta del ejercicio. Luego con esto ya tenemos los gastos financieros que se generan del proyecto y
y el valor de rescate que se pondría al finalizar el ejercicio, porque es el valor que corresponde a lo que queda de los activos fijos y el valor contable de los activos. Así podemos hallar la utilidad antes de los impuestos, restándole cada uno como corresponde, como lo pueden observar aquí en la tabla, a los gastos administrativos, la depreciación del activo, los gastos financieros y el valor contable de los activos. Para el primer año corresponde la utilidad antes de impuesto a 24.180.000. Y el impuesto de la renta, le restamos el impuesto de la renta que corresponde al 35%, como lo, como lo pueden observar acá en la información general que se dio al inicio del proyecto. Después de restarle el impuesto sobre la renta, vamos a tener la utilidad neta después de impuestos y le vamos a restar la depreciación de los activos fijos y le vamos a tener en cuenta los gastos financieros. Al finalizar el ejercicio, vamos a tener un flujo de caja libre para el primer año de 32 millones de pesos. ¿Sí? Acá en la parte de inversión del activo fijo y la inversión de capital se deben de poner o corresponden al año cero porque es cuando se inició el proyecto. Y así vamos a tener el flujo de caja libre del proyecto que corresponde a 32 millones de pesos. Y como lo pueden observar, este flujo de caja se realiza de igual forma tanto para el año 1, 2, 3, 4 y 5, que es el año que corresponde a los 5 años que se están estudiando de esta empresa. La recuperación del capital del trabajo se debe poner en el último año, que en la información general, como lo socializamos, corresponde a 5 millones de pesos. Y vamos a tener 32 millones para el primer año de flujo de caja libre o el flujo neto del proyecto. A esto le vamos a restar el servicio de la deuda, la amortización del crédito que se tomó para poder ajustar el capital, los intereses de ese crédito y le vamos a sumar el efecto financiero del impuesto por los intereses. Con esto ya nos va a dar el flujo de caja del inversionista que corresponde a 22 millones de pesos para el primer año, 23 para el segundo año, 24 para el tercero, 25 para el cuarto y 31 millones para el quinto año. Con esta información podemos observar que la empresa pues, va a tener un flujo de caja al inversionista a través del tiempo y podemos realizar la evaluación del flujo del proyecto. Tenemos una tasa de interés de oportunidad del 22.16% y un valor presente neto de 18.619.000. Esto nos da una tasa interna de retorno del 31.47%. Y también podemos hallar la evaluación del flujo de caja, el flujo del inversionista, que es una tasa de interés del 22%, y tenemos un valor presente neto de 34 millones, o sea que tenemos una tasa o una TIR, una tasa interna de retorno del 59.2%. Con esta información podemos realizar un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué observamos? Que el límite de producción que nosotros podemos llegar a tener sin tener un retorno es de 35.514 litros, que te podemos bajar el precio de la leche hasta 1.910 y podemos subir el costo de producción hasta 1.290 y estaríamos generando ganancias en la empresa aún.